Bienvenidos a un nuevo análisis de Coinstein. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a analizar la criptomoneda Dogecoin que me ha recomendado mi buen amigo Iván. Le mando un fuerte abrazo. Pero antes quería enseñaros un poco Bitcoin, ya que durante el día de hoy, al mediodía de estas últimas horas, el precio, amigos, se ha desplomado. Ha sido una barbaridad. Lo he visto en directo. La verdad es que ha sido apocalíptico. Pero podemos ver que el precio ha vuelto a recuperar esta zona. Incluso tenemos esta vela de aquí, amigos, así que está creando mucha confusión en el mercado, ya que ha hecho una falsa rotura, que veremos si el mercado decide seguir alcista o si empezaremos a ver un rango lateral creando aún más confusión. La verdad es que muchos han vendido, lo he visto pues en directo, amigos, así que tan solo os quería comentar esto de aquí, pues el gran volumen, el gran movimiento de precio que ha tenido Bitcoin, que se ha desplomado pues un 3% en pocos minutos y luego ha recuperado el precio. Ahora mismo el precio de Bitcoin 45.000 ha llegado al precio que marcamos el día de ayer con el análisis de Bitcoin, que os recomiendo que veáis. Así que vamos a ver Dogecoin. Un saludo a Iván. Podemos ver que está en una zona, amigos, que creo que no había llegado el precio a esta zona tan inferior. Como podemos comprobar, tenemos este recuadro de aquí. Vamos a marcarlo, esta zona que podríamos considerar una zona de compras, a ser que el precio no baje pues otra vez hasta estos mínimos. Hay que tener mucho cuidado, ya que la tendencia actual sigue siendo bajista. De momento no tenemos ningún tipo de información de tendencia alcista. Tenemos esta última vela de aquí que nos podría indicar pues que hay bastante fuerza alcista. Sin embargo, pues no ha salido de este rango aún. Está mantenido entre los niveles de los 0.21 y de los 0.12. Así que esperaremos el precio. De momento tenemos la vela verde, como comento, que nos confirma pues una posible subida del precio, pero como hemos visto hay mucha volatilidad en el mercado, mucha indecisión, así que esta es una buena zona para comprar. Quien esté dispuesto, pues amigos, yo pondría un stop loss a los 0.11, pérdida de 0.04 centavos por token, cada uno que compre las unidades que pueda permitirse perder hasta este punto. Si quieres perder $50, si quieres perder 40, 30, pues serán 1000 unidades o 100, las que sean, amigos. Cada uno que compre lo que esté dispuesto a perder. Y pues muy buena operativa. El margen, la verdad es que es muy corto comparado con las ganancias que podríamos llegar a ver si el precio recupera niveles anteriores de los 0.31, incluso si llega a nuevos máximos 0.70. De momento tenemos este rango lateral, tendencia bajista, que aún no ha roto, que podemos comprobar en esta vela de aquí. Y sería el gráfico, así que podemos apreciar también pues un posible triángulo, una zona de acumulación, de distribución. Tenemos esta zona de aquí, amigos, muy interesante. Vamos a ver hacia dónde rebota el precio y en qué punto podría salir disparado el precio en caso de que, como comento, Bitcoin también pues vaya subiendo, ya que muchas criptomonedas están relacionadas pues a la principal, que es Bitcoin. Y vamos a trazar el retroceso de Fibonacci. Podemos ver que justamente ha sido rechazado el precio en la zona de los 0.23 a los 0.17 del precio del token Dogecoin. Y pues ahora mismo nos encontramos con velas bajistas, mayor volumen que estas velas alcistas, así que seguramente pues veamos algún tipo de retroceso más, alguna vela más de retroceso, y luego ya veríamos si realiza algún tipo de impulso para lograr superar pues este rango bajista, esta tendencia bajista que os he marcado, que tenemos ya desde hace muchísimo tiempo, desde el mayo aproximadamente, que Dogecoin está siendo bajista, que ha perdido su máximo histórico. Así que muy atentos, amigos, a Bitcoin, a ver cómo evoluciona después de esta manipulación, esta gran caída y esta recuperación inmediata del precio. Iremos viendo cuál es el escenario actual, iremos viendo en las próximas horas, os mantendré informados. Así que bueno, inversores, como os comento, sería muy buena oportunidad de entrar. Yo esperaría pues algún tipo de retroceso, aunque el precio se nos puede escapar. Así que si queréis comprar ahora mismo, ya sabéis que no es ninguna recomendación de inversión, cada uno tiene que tomar su propia decisión.
pues yo compraría 0.15, punto de stop loss a los 0.11, que en caso de que llegue a estos puntos, pues la verdad es que mejor salirse porque el precio se desplomaría pues hasta los 0.08 próximo nivel y luego ya llegaría a los 0.04, así que yo tendría este margen de pérdida, aceptaría la pérdida en caso que el precio pues retrocediese hasta esta zona, porque como comento, además tenemos un doble soporte, como podemos comprobar el precio aquí, pues es una zona de compras, podemos ver bastante volumen alcista en estas últimas velas, sin embargo son velas de rechazo que nos crean mucha confusión, amigos. Así que espero que os haya gustado este análisis. Iremos viendo cómo va evolucionando la criptomoneda a mesura que tengamos más información y que salgamos de este rango lateral que podemos ver en Bitcoin. Estas últimas horas podemos ver que el precio está oscilando entre los 42.700 y los 45.500. Así que muy atentos, amigos. Así que espero que os haya gustado este análisis. Estamos viendo cómo evoluciona Bitcoin, amigos, muy atentos. Muchísimo volumen, muy interesante el mercado el día de hoy, muchísima agitación, muchos pues habrán perdido dinero, he visto varios que han vendido después de esta caída pensándose que el precio se desplomaría, pues desplomaría suficiente, sin embargo pues no ha sido más que un engaño como estamos acostumbrados a ver, al igual que esta vela de rechazo pues también puede ser otro tipo de engaño, iremos viendo la información que nos da el precio, por eso me gusta más operar a largo plazo ya que hay muchísimo ruido en un mercado tan volátil. Si operas a corto plazo, pues la verdad es que te crea muchísima confusión y pues unas decisiones muy mal tomadas, amigos. Por eso os animo pues a ver el mercado un poco más a largo plazo, también por vuestra tranquilidad, que descansas mucho mejor. Porque imaginaros dejar una operativa abierta haciendo trading Bitcoin y que el mercado con lo volátil que es que hemos podido apreciar desde empezamos pues en el mundo de las criptomonedas, la volatilidad tan extrema que existe, pues las pocas ganancias que podrías haber generado durante el día si dejas abierta la posición podría convertirse en pérdidas durante el resto del día, porque el mercado está abierto 24 horas, así que amigos, mucho cuidado con sus inversiones, sobre todo invierten dinero que estén dispuestos a perder, porque esto pues es un mercado volátil. Si quieren pues tener otro tipo de inversión, pues hay las stablecoins como SDT y este tipo de criptomonedas que no varían su valor, si temen por el tema de la inflación de las divisas físicas. Así que diversifiquen, sobre todo, no lo pongan todo en la misma cesta, esto es muy importante. Así que espero que os haya gustado este análisis, amigos. Déjenme en los comentarios si quieren alguna criptomoneda en especial, como ha hecho mi querido buen amigo Iván, que le mando un saludo. Así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis.